Un saludo a todo el mundo y en la clase de hoy veremos el concepto de función. Antes de analizar formalmente el concepto de función, procederemos a comprender lo que es una función mediante la analogía de la máquina. Nosotros cuando programamos una máquina, usualmente lo que hacemos es darle una orden. Entonces, una vez que yo le ingreso los datos a esta máquina, ella va a seguir la orden dada y va a arrojar un resultado. Entonces, en este caso podemos comprender la función f de x como va a ser la máquina o la orden a cual le voy a dar. Luego, x, que será la variable independiente, van a ser los datos que yo ingrese dentro de la máquina y que después de ejecutar la orden va a arrojar un elemento y, o sea, una variable dependiente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Digamos que a la máquina f de x yo le voy a dar la orden de que cualquier número que yo ingrese, este lo va a multiplicar por 3 y le va a sumar 2 unidades. Entonces, x, que va a ser los datos que yo le voy a ingresar, o el número que yo voy a meter dentro de la máquina, digamos que va a ser el valor de 2. Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? Va a seguir la orden dada. Va a tomar el número 2, lo va a multiplicar por 3 y le va a sumar 2. Y eso es lo que va a arrojar. Entonces, 2 multiplicado por 3 me da 6 y más 2 va a tomar el valor de 8. Entonces, como podemos ver, al ingresar un número en la máquina, esta va a seguir la orden y va a arrojar un resultado. Veamos con otro ejemplo. En este caso tenemos la función f de x va a ser igual a 2x menos 3. ¿Esto qué implica? Que nuestra máquina, nuestra función f, cualquier número ingresado se le va a multiplicar por 2 y le va a restar 3 unidades. Veamos, ¿qué pasa si yo ingreso el número menos 1? La máquina va a tomar el menos 1, va a seguir la orden, la va a multiplicar por 2, le va a restar 3 y va a arrojar una variable y. Entonces, menos 1 por 2 es menos 2 y menos 2 por menos 3 me va a dar como resultado menos 5. Entonces, para que no se nos vayan olvidando estos resultados, los vamos a anotar en la tabla de valores. ¿Qué pasa si ahora ingreso el número 0? Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? Va a seguir la orden dada. Va a tomar el 0, la va a multiplicar por 2, que nos da 0, y le va a restar 3, que nos da menos 3. Entonces, cada vez que yo ingreso el número 0 en la función, esta va a arrojar el número menos 3. Sigamos. ¿Qué pasa si ahora yo ingreso el número 1? La función f va a tomar el número 1 y lo va a multiplicar por 2. 1 por 2, 2. Y al restar de 3 me va a dar como resultado menos 1. ¿Eso qué implica? Que cada vez que yo ingrese el número 1 dentro de la función f, esta va a arrojar el número menos 1. Y así sucesivamente. Y lo interesante es que cuando yo ingreso una variable independiente, voy a recibir una variable dependiente de vuelta. Y esto nosotros lo podemos considerar como pares ordenados. O sea, que sí o sí nosotros podemos graficar el comportamiento de la función. Entonces, si ya tenemos las coordenadas menos 1, menos 5, 0, menos 3 y 1, menos 1, que resulta al introducir la variable independiente, o sea la coordenada en x, y después nos resultó la variable dependiente, o sea la coordenada y. Una vez que nosotros graficamos estos tres puntos, que los denominamos a, b y c, podemos darnos cuenta de que esta función tiene un comportamiento, en este caso, lineal. ¿Esto qué implica? Que nosotros podemos graficar cualquier función. Y tenemos diferentes tipos de funciones. Función lineal, función afín, función cuadrática, función cúbica, funciones trigonométricas. Entonces, de acuerdo a lo anterior, tenemos las siguientes consideraciones. Una es que la máquina que utilizamos representa, en este caso, la función f de x. El número ingresado x, o sea, el conjunto de las variables independientes, forman parte del dominio de la función f de x. Y el número egresado y, o el conjunto de las variables dependientes, forman parte de lo que conoceremos como el recorrido de la función f. El número ingresado y se le conoce como variable dependiente porque depende del número ingresado, depende de la variable independiente. Otras palabras que solemos utilizar es que x se representa al conjunto de preimágenes y a la variable y al conjunto de imágenes.
¿Y a qué nos referimos? Y si yo ingreso el número menos 1, ya sabemos de que nos expulsa el número menos 5. Entonces decimos de que el menos 5 es una imagen del menos 1. Y al revés, que el menos 1 es una preimagen del número menos 5. Entonces, definimos el dominio de una función como aquel conjunto de valores para el cual está definida la función. En cambio, el recorrido va a ser el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente. Ahora, uno de los conceptos en el cual debemos de tener cuidado es en el concepto de dominio. Ya sabemos de que el dominio es el conjunto de valores para el cual está definida la función. Por eso es importante que nosotros analicemos la función e inclusive muchas veces podríamos determinar su dominio. Ahora, cabe destacar que existen los siguientes casos. En este caso, yo tengo la función f de x igual a 1 sobre x menos 2. Y si se dan cuenta, al ingresar el número 2, podemos ver de que en el denominador, al restarse 2 menos 2, tenemos una indeterminación, una división por cero, algo que no tenemos definido formalmente. Por ende, en el caso del dominio de esta función, tendríamos que eliminar el valor de 0. Eso es algo que veremos en los próximos videos. Entonces, formalmente podemos definir la función como una relación que asigna a cada elemento del dominio uno y solo un elemento del recorrido. Otra forma que nos puede ayudar a comprender el concepto de función con su dominio y su recorrido es mediante los diagramas sagitales. Un diagrama sagital está compuesto por dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. El primer conjunto, que está al lado izquierdo, representa el dominio de la función, y el conjunto que está a la derecha, el conjunto B, representa los elementos que están en el recorrido de la función f. Entonces realizaremos lo siguiente: verificaremos que cada uno de estos diagramas sagitales es o no es realmente una función, recordando de que el concepto de función es de que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del recorrido. Vayamos a ello. Entonces, en el primer ejemplo, tengo de que el elemento A del dominio tiene un elemento en el conjunto B. El elemento B del dominio tiene solo un elemento del conjunto B. Y el elemento C del dominio tiene solo un elemento en el conjunto B. Por ende, este diagrama sagital sí corresponde y representa una función. En el segundo ejemplo, podemos ver de que el primer elemento del conjunto A tiene una sola imagen en B, pero si analizamos el elemento E, este tiene dos elementos en el recorrido de la función f. Por ende, este diagrama sagital no corresponde a una función. En el tercer ejemplo, podemos ver de que cada elemento del dominio tiene solo un elemento en el recorrido. Puede que C no tenga ninguna preimagen, pero el concepto de función radica en que cada elemento del dominio tiene que tener una imagen. Por ende, en el ejercicio 3, el diagrama sagital sí corresponde a una función. Y finalmente, en el cuarto ejemplo podemos ver de que el elemento A sí tiene una imagen, el elemento B también tiene una imagen, pero el elemento C del dominio no tiene ninguna imagen. Como no tiene una imagen, este diagrama sagital no representa una función. Ok, chicos y chicas, ya para dar por término a este video, el proceso que realizamos principalmente al inicio del video, el de ingresar números dentro de la máquina, se le conoce como evaluación de funciones. Evaluar una función implica que yo voy a ingresar un número a la máquina, voy a realizar las operaciones necesarias para encontrar la imagen del número menos 1, en este caso. Ahora, algebraicamente hablando, si yo tengo la función f de x, que es igual a 2x menos 3, evaluar el número menos 1 implica que yo voy a reemplazar el menos 1 donde se encuentre el valor de x. O sea que en vez de escribir la x, voy a escribir el número menos 1 dentro de la función. Ahora realizamos todas las operaciones que sean necesarias. En este caso recordemos de que el menos 1 se multiplica por 2, dando como resultado menos 2,
y al restarle 3 podemos ver y ratificar de que la imagen del -1 nos da como resultado -5. Este proceso se le conoce como evaluación de funciones y además recordemos de que nosotros podemos graficar cualquier función en base a evaluar los números que ingresan a la máquina. Ok, chicos y chicas, este fue el video de hoy. Espero que haya sido de utilidad para todos y cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.